Para los que no me conocen, mi nombre es Erika Salabardo, estoy dentro del espacio de workshop de revista Más Industrias. Nuestro objetivo en este espacio es poder compartir con ustedes saberes que, bueno, en este contexto de cuarentena nos ayuden a llevar un poco mejor la situación, que nos acompañen a nuestros emprendimientos, a nuestras pymes, a nuestras industrias, a, bueno, tomar mejores decisiones y también, bueno, ir conociéndonos y generar una red de alianzas que es lo que promovemos desde la revista. Van a ver que también va a estar conectado Guillermo, Gloria, Federico, que son integrantes, también Sofi, que son integrantes de este equipo, Matías, que bueno, gracias al esfuerzo de todos logramos llevar adelante esto que para nosotros también es nuevo, que es un desafío que nos puso la pandemia, de comenzar a hacer cosas en la web, a través de estos cursos online. En este buen día, ahí los voy viendo. En este caso en particular vamos a presentar a Adrián Rabier. Bueno, él es economista y nos acompaña en el día de hoy para hablar de, bueno, los principales desafíos que tenemos en la economía, en el país, en este contexto de pandemia, y también cuáles son los escenarios posibles a los que vamos a enfrentar, tanto desde lo comercial, desde nuestras empresas, como también desde, bueno, el día a día, lo personal y lo familiar. Adrián Rabier, como les contaba, es doctor en Economía Aplicada. Él estudió en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. También es, bueno, profesor, actualmente está desarrollando como profesor, es un máster en Economía y Administración de Empresas hace algunos años, y es licenciado en Economía en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Bueno, Adrián, bienvenido al grupo de Más Industrias, y dejamos este espacio para que puedas compartir todo lo que has desarrollado en esta teoría, y bueno, tenés libre los espacios para también poder intervenir con el resto del grupo. Les recomendamos silenciar por favor los micrófonos, insisto en esto, para que Adrián no tenga interrupciones y que nos comuniquemos a través del chat. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias, Erika, por la presentación. Muchas gracias a todo el equipo de Más Industrias por darme la oportunidad de intercambiar reflexiones con ustedes. Bueno, y felicitarlos por el proyecto, porque la verdad es que hace falta este tipo de reuniones de profesionales, y más en un momento como este, creo que puede ser útil hablar de este contexto económico, macroeconómico que vamos a enfrentar. Yo estoy todo el tiempo mirando el chat, con lo cual si quieren hacer preguntas en cualquier momento lo pueden hacer. Yo los voy a escuchar y voy a tratar de hacer algún comentario. En ese sentido, siéntanse abiertos a interrumpir, digamos, desde el chat, y si alguno quiere hacer una reflexión, una pregunta, simplemente activa el micrófono. Yo acá tengo un botón que es para poder silenciar a toda la gente, con lo cual lo aprieto cuando veo que hay mucho ruido y demás. Pero si alguno quiere hablar, simplemente active el micrófono, dice, me gustaría hacer una pregunta, una reflexión, y lo escuchamos y demás. Creo que lo bueno de esto, más allá de hacerles una presentación que podríamos grabar en video, es poder interactuar. Creo que la herramienta Zoom permite esta interacción y creo que es importante, con lo cual los invito a no ser solamente actores pasivos de la reunión, sino a intervenir. Voy a insistir mucho en esto. Bueno, les voy a contar un poco cómo veo yo las cosas desde un punto de vista económico ortodoxo. Ustedes saben que la economía tiene economistas que piensan muy distinto entre sí. Hay economistas más ortodoxos y economistas más heterodoxos. Yo me considero un economista ortodoxo, que siempre mira desde el punto de vista macroeconómico los equilibrios, equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Esto como presentación, porque por supuesto otros economistas pueden tener otros focos y otras maneras de entender lo que va pasando. Cuando digo equilibrio fiscal, soy un economista que trata de siempre ver que el desequilibrio fiscal, es decir, que el gobierno gaste más que lo que recauda en impuestos, es un grave problema. Porque si lo tiene que financiar con más impuestos, esos impuestos que agregamos van a sumarse a una mochila que tienen que cargar después las pymes o las empresas en general para poder sostener todo ese gasto público, y esto es un problema. La Argentina tiene 165 impuestos, es realmente un número sumamente enorme, digamos, para decirlo breve, y acabamos de sumar 2 impuestos más. Uno es el impuesto país, en realidad sumamos 4 impuestos más. Uno es el impuesto país para la compra de dólares, que creo que todos saben,
y 3 municipales más, pero luego se descontaron 2 provinciales en Córdoba, con lo cual quedamos ahora con 167 impuestos, según el último dato que pude revisar. Con lo cual estamos con una presión tributaria de país europeo, con un gasto público y servicios públicos, no sé si africanos, pero claramente muy lejos de lo que se ofrecen en los países desarrollados. Pero la realidad es que las empresas tienen que afrontar un gasto exacerbado. Entonces, si tenemos un desequilibrio fiscal con la presión tributaria que hoy tiene la Argentina, es que realmente estamos planteando mal el tamaño del Estado en la Argentina. Por supuesto que en este contexto de coronavirus y de crisis sanitaria, económica y social, no se puede plantear muchos cambios estructurales, pero creo que es un desafío a futuro repensar la cuestión tributaria, digamos, aplicar una reforma tributaria para bajar la cantidad de impuestos, porque la verdad es que a las empresas les cuesta mucho sobrevivir, no por el coronavirus, ¿no? Venimos de años de crisis o de décadas de estancamiento, con lo cual el desafío, creo, empieza por ahí. Pero luego tenemos desequilibrio fiscal, aún con esa presión tributaria, y eso nos lleva entonces a tener que tomar deuda. Y cuando el gobierno toma deuda para financiar ese gasto, el problema que enfrenta es que es una aspiradora, que se absorbe todos los ahorros, todo el crédito disponible en la economía, y deja muy poco para las empresas, con lo cual las tasas de interés que las empresas deben pagar para financiar proyectos de inversión son realmente excesivas. Entonces hay proyectos de inversión que directamente son inviables, entonces el sector privado crea menos empleo, y después el sector público sale a crear el empleo que el sector privado no creó, cuando en realidad es el propio Estado el que genera las dificultades de las empresas para generar actividad y empleo. Entonces, claramente, tomar deuda es un problema, y el economista ortodoxo siempre lo critica. Y tercero, si no alcanza porque no tenemos acceso a deuda, porque eventualmente la Argentina entra en una etapa de default, entramos en una etapa de monetización del déficit fiscal, que es emitir desde el Banco Central pesos para financiar los desequilibrios. Entonces, esa monetización o esa emisión monetaria excesiva por encima de la demanda de dinero, o sea, inflación es un aumento de la oferta monetaria que va por encima de la demanda de dinero, esto genera inflación, los precios empiezan a subir, se distorsionan los precios relativos, y la situación económica ahora es de enorme presión tributaria, que son ladrillos en la mochila que tienen que cargar las empresas, sin crédito, porque realmente la situación de deuda y de quasi default o default técnico en el que estamos hoy nos genera muchos problemas, y le sumamos una enorme emisión monetaria para financiar los desequilibrios, lo cual altera los precios. Entonces cuando el empresario hace sus cuentas, dice, bueno, acá vamos a emprender este negocio, un mes después o un año después cambiaron todos los precios relativos, y lo que parecía ser rentable ya no lo es, y el negocio se vuelve muy difícil de manejar. Entonces estamos en un escenario con desequilibrio fiscal. Ese desequilibrio fiscal nos conduce a desequilibrio monetario, y ese desequilibrio monetario nos conduce a desequilibrio cambiario, que es cuando el precio del dólar también está lejos de su nivel de equilibrio. El coronavirus vino en todo el mundo a generar recesión. O sea, estamos en un escenario recesivo profundo, con pérdida de actividad realmente muy complejo, digamos. En Europa se habla de caídas del 8% del PBI, en Estados Unidos se habla de una caída también muy profunda de la actividad, la peor desde la Gran Depresión de los años 30. En Argentina, los economistas nos estamos debatiendo si esta crisis va a ser peor que la del 2001, pero sin dudas estamos en un escenario realmente difícil. Yo les voy a comentar ahora los números, los primeros números que tenemos de la Argentina, de esta Argentina de hoy, que lo tengo acá, después se los voy a tratar de compartir, pero les voy a comentar para que más o menos tengan una idea de la gravedad de la situación. A nivel conceptual, previo a comentarles estos números de caída de recaudación en el gobierno, de recesión en los distintos sectores de la economía, pérdida de empleo. O sea, en Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto que el desempleo, la economía estaba en pleno empleo previo al coronavirus, con una tasa de desempleo menor al 4%, era 3,5%, hoy tienen una tasa de desocupación del 14%. Bueno, eso algo parecido va a pasar en la Argentina. Todavía no tenemos datos claros del nivel de desempleo, que el Ministerio de Trabajo seguramente va a mostrarnos en breve, pero realmente quizás nosotros guardados en casa no tomamos conciencia de la dimensión de la crisis que estamos enfrentando y la que vamos a enfrentar en los meses que vienen.
pero la realidad es que, lamento ser pesimista, la economía va a afrontar una de sus peores crisis de su historia. Posiblemente peor que la de 2001, esto depende de muchos factores que vamos a tratar de analizar. Que las empresas no vendan porque cerraron sus puertas, y que si abren sus puertas en horarios restringidos vendan menos, hace también que esas dificultades de las empresas las lleven a no pagar impuestos, y estamos viendo en los 3 niveles de gobierno pérdidas de recaudación de impuestos. Entonces, ese desequilibrio fiscal que ya era importante desde la época, bueno, desde mucho tiempo atrás, quizás desde toda nuestra historia, ahora es más grave aún, porque hemos tenido caídas de recaudación, que ahora les voy a decir el número, pero realmente es grave. Entonces, el gobierno ese desequilibrio fiscal lo está monetizando en este caso. No tiene acceso a deuda, los impuestos no dan abasto y además no se puede recaudar mucho. Entonces estamos monetizando ese déficit fiscal. Ahí viene una pregunta, si realmente los agregados monetarios, que tienen informes en el Banco Central que nos cuentan cómo vienen los agregados monetarios, la emisión es tan grande, estamos proyectando una inflación elevada para los próximos meses y para el 2021, un escenario muy complejo que puede llegar a ser hiperinflacionario. Acá hay mucha gente que ya vivió, digamos, por edad, lo que fue la hiperinflación, perdón, del 89 al 91, y estamos en un escenario parecido. Ustedes lo recordarán mejor que yo era muy pequeño, pero claramente estamos en un escenario muy parecido. Y el salto de una situación complicada con inflación alta a un escenario hiperinflacionario se da en cuestión de días. Lo que tiene que ocurrir aquí es que de repente la gente, que ve que poco a poco el dinero se le derrite en las manos, porque el poder adquisitivo no para de caer, en algún momento dice, bueno, ya no quiero más pesos, vamos todos al dólar, vamos todos a comprar algo, algún material físico, digamos, que me permita evadir la inflación, porque sabemos, estoqueamos en alimentos, estoqueamos en cosas que necesitamos para la casa, compramos dólares, pero nada en pesos, ningún activo en pesos. Y eso hace que de repente la demanda de dinero se desplome, y entonces el proceso inflacionario, que depende de la oferta monetaria y de la demanda monetaria también, empieza a tener un proceso de hiperinflación por ambos lados. Por un lado, por la oferta monetaria, que viene siendo aumentada, incrementada agresivamente, sumado al desplome en la demanda de dinero, porque ya nadie quiere esos pesos, entonces la velocidad de circulación del dinero se acelera rápidamente porque la gente recibe el dinero como salario o venta de algún producto y automáticamente lo gasta, sabiendo que mañana los precios ya son más altos que hoy. Entonces, es un escenario muy complejo. Por supuesto que a esa fuerza inflacionaria que el Banco Central genera, se mezcla con fuerzas o mecanismos deflacionarios, que son varios. En primer lugar, la situación actual que genera la cuarentena hace que mucha gente, de repente, en lugar de estar gastando el dinero en ir a comer afuera, en ir a algo recreativo, en comprar alimentos, en comprar ropa, zapatillas, zapatos, la gente se queda ese dinero guardado en la caja de ahorro porque cobra el salario y como no puede salir, no puede gastar. Ese atesoramiento es demanda de dinero, el aumento en la demanda de dinero vía cuarentena, en definitiva, reduce la velocidad de circulación del dinero y esa contracción genera la posibilidad de un mecanismo deflacionario que es un contrapeso a la oferta monetaria que está aumentando vía Banco Central. El segundo elemento que también se observa es la recesión. Digamos, si las empresas están cerradas y no venden nada, cuando abren las puertas o logrando llevar productos en delivery y demás, algunas venden a pérdida, venden al costo, como mínimo para poder hacerse de algo de capital que después les permita pagar salarios y no tener que tomar créditos o directamente tener que despedir a los trabajadores. Entonces hay empresas reduciendo stocks que más o menos logran pasar la crisis de esa manera. Hay otras que vienen, recordemos que esto no empieza con el coronavirus, la Argentina y las empresas vienen golpeadas de 3 de los 4 años de Macri y los 4 años anteriores habían sido de estancamiento, con lo cual realmente vienen de dificultades muy complejas. Obviamente algunos sectores sufren más que otros, ahora lo vamos a ver también, pero la realidad es que la macroeconomía y la microeconomía, digamos, tienen situaciones muy complejas. Otro mecanismo deflacionario es que así como el Banco Central introduce dinero en el mercado, también después lo puede quitar.
Entonces estamos viendo instrumentos monetarios del Banco Central como las LELIQs y las LEBACs que pueden ayudar a quitar dinero del mercado transitoriamente, pero ojo que esto después le puede pasar como le pasó a Sturzenegger en el Banco Central, que de repente le explotan las LEBACs y todo ese dinero sale rápidamente al mercado con un shock inflacionario, con crisis cambiaria, y esto tiene saltos en la pobreza, además de la inflación y demás. Otro mecanismo viejo en la Argentina es el de contener el tipo de cambio fijo, el tipo de cambio oficial en un valor cuasi fijo. El gobierno se resiste a que el tipo de cambio vaya subiendo al ritmo de la inflación, porque eso alimenta también la inflación, entonces usamos el ancla cambiaria para evitar la inflación. Están los controles de precios, que nunca han tenido éxito en el mediano y largo plazo, pero transitoriamente controlamos algunos precios y eso nos ayuda a paliar la inflación. Y sumamos también el control en las tarifas, donde el gobierno decide congelar tarifas por un tiempo, porque claramente nadie puede, apenas si pueden pagar las actuales tarifas, pero se están congelando para tratar de sostener la situación de tarifas. Bueno, todos estos elementos, ancla cambiaria, o sea, un tipo de cambio oficial, ojo, tipo de cambio oficial que es para muy pocas personas, ¿no? Porque nadie puede comprar ese tipo de cambio oficial, pero bueno, ese fijo tiene una fuerza, un mecanismo deflacionario importante, tarifas atrasadas, como decíamos, controles de precios, situación de enorme recesión que genera deflación, son todos mecanismos que entonces contienen lo que podría ser una suba de precios mayor. En el mediano plazo, quizás pasada la cuarentena, el desafío va a ser muy complejo para Argentina de poder evitar que la inflación pegue un salto, que esto se refleje en el valor del dólar, que esto transite después a la actividad económica y el empleo, y realmente vemos un escenario complejo. Seguramente terminaremos viendo un 2020 con una pobreza arriba del 50%, 40-50%, esto es realmente grave. Y bueno, es el escenario que toca, por supuesto, más allá de la responsabilidad o no del gobierno y la política económica, que ahí entraríamos en una discusión partidaria, creo que la dificultad en gran parte es externa, porque venimos de un factor que es una pandemia única. Después habrá que ver si se puede hacer algo mejor que lo que se está haciendo, y ahí entraríamos en una discusión, primero en sanidad, que no somos expertos, al menos yo no lo soy, y segundo lo económico. Lo que yo quiero mostrar con esto no es una crítica al gobierno, sino entender que estamos en un escenario muy complejo, más allá del gobierno y los errores que pueda cometer, con una recesión muy fuerte, con un escenario inflacionario que seguramente va a ir aumentando, con muchas dificultades para las empresas, muchas están cerrando, están quebrando, no lo vemos porque estamos en casa, pero cuando tengamos la posibilidad de caminar avenidas vamos a ver negocios y locales cerrados, algunos transitoriamente, otros de manera permanente. La estructura económica se ve muy golpeada, esto va a impactar en el empleo, el desempleo va a aumentar fuertemente en Argentina, como está ocurriendo en Estados Unidos, y si bien en Estados Unidos el desempleo pegó un salto de 10 puntos y puede seguir aumentando, ¿no? Quizás en Estados Unidos, por la flexibilidad del mercado laboral, la caída sea mayor, pero también el rebote sea mayor. Entonces las empresas se achican para transitar la crisis, y una vez pasada la crisis, vuelvan a recuperar ventas, a recuperar empleo, y poco a poco la economía muestre una recuperación en B corta. Por ahí en Argentina esa recuperación va a tener más problemas, porque Argentina tiene menos margen para generar estímulos fiscales y monetarios que permitan esa reactivación económica. Argentina, la emisión monetaria lamentablemente va a ir a precios, porque tenemos una situación de desequilibrio monetario que viene de mucho tiempo, y ya teníamos una inflación del 50% previo a la cuarentena. Y a esto hay que agregar la falta de crédito, como decíamos, un escenario de default que todavía no sabemos si se va a terminar dando. El gobierno ayer extendió el plazo hasta 20 y pico de mayo, como para ver si puede acordar con los acreedores, pero la verdad es que se perdieron muchos meses, no hubo negociación, siempre hubo una amenaza de default, los acreedores mantuvieron su posición, y hoy el gobierno, a días del último día de tener que acordar, empieza a generar algún tipo de diálogo, que parece más o algo desesperado o un juego que no conduce a ningún lado, porque la realidad es que a ver, después les tiro estos datos que les iba a comentar, pero ¿cuál es la situación acá de deuda? O sea, el acreedor prestó dinero, compró títulos, bonos en dólares,
en gran parte, también en pesos, pero una fuerte proporción de gente de afuera compró bonos en dólares. Esos bonos perdieron muchísimo valor, o sea, los bonistas ya perdieron el 50% mínimo de valor. El que puso $1.000.000 hoy tiene $500.000 en esos bonos, o menos. Puede ser que tenga $300.000. La caída es del 70% del capital, o sea que ya perdieron fortuna. Y ahora, ante la situación en la que están, con títulos que valen el 30% del valor original, es ir a un juicio donde la Corte Suprema termina dictando que hay que pagarle a los bonistas el valor original de los títulos. Entonces, la situación de ir a un default, ir a la justicia y finalmente cobrarse el capital, puede terminar ocurriendo, el acreedor tiene esa apuesta, pero por supuesto que pasarán años hasta que Argentina pueda estar en situación de pagar esos títulos, y a su vez el juicio también tiene un plazo. Entonces el gobierno tiene que dar una situación intermedia, y tiene que negociar y decir, mira, esto no se puede pagar, no hay manera que Argentina lo pueda pagar, el acreedor lo sabe, entonces te pido lo siguiente. Primero, el capital es mucho, es impagable, te voy a hacer una quita que puede ser del 20%, puede ser del 50%, una quita de capital. Y lo segundo es, no te puedo pagar intereses en este año de pandemia porque la situación fiscal es terrible, entonces dame un plazo, dame 2 años, dame 3 años, dame 4, dame 5 años, donde no te voy a poder pagar ningún interés. Entonces, una propuesta es, no te toco el capital, y por 4 años no te pago ningún interés, y en 4 años hablamos. Ahora, 4 años es el otro gobierno. Entonces, este gobierno simplemente dice, no pago ningún interés, no pago nada, ni capital tampoco, y no reconozco, digamos, y no te genera una quita de capital, pero el bonista dice, bueno, cambio un título que tiene unas condiciones por otro que es peor, porque no voy a ver dinero en 4 años, y en 4 años tampoco me van a poder pagar porque no va a haber un superávit fiscal, entonces directamente prefiero quedarme con el bono anterior, ir a juicio y listo. Otra situación es decir, bueno, esto es viable, prefiero, ya sé que no me podés pagar y no me vas a pagar, en lugar de ir a un default y esto generar más problemas en la Argentina, está bien, te cambio el bono. Pero ¿qué piden los acreedores? Decirle al gobierno, bueno, genera una política económica para que dentro de 2, 3, 4 años puedas pagar. Y esto implica ser conservador en el gasto y tratar de llegar a ese momento pudiendo mostrar un equilibrio fiscal o un superávit fiscal primario para pagar los intereses de la deuda que hoy no podés pagar. Entonces, la Argentina hoy se tendría que dar un debate de cómo recuperar el crecimiento. Entonces, ¿qué pide el acreedor? Una reforma laboral para que las empresas puedan contratar personal, una reforma impositiva para achicar los impuestos, una reforma previsional para achicar la deuda, para estirar la edad jubilatoria, en lugar de 65 años, 68 años, tanto en hombres como en mujeres. Bueno, son discusiones que Latinoamérica en general ya las tuvo, ya las hizo las reformas, la Argentina está atrasada, y entonces Argentina tiene problemas que otros países no tienen. Bueno, esa discusión este gobierno no la pone en la mesa de debate, entonces no se sabe cómo va a recuperar el crecimiento, y a su vez la situación fiscal es muy delicada, y por más que prometa pagar el capital dentro de 4 años, el acreedor ve que tampoco lo va a pagar. Entonces simplemente está pateando 4 años la discusión del default. La realidad es que Argentina hoy está en un escenario muy complejo y parece difícil pensar en un acuerdo que finalmente se pueda cerrar el acuerdo. Bueno, les comento estos datos que les iba a comentar sobre cómo está la economía hoy, y luego leo las preguntas. A ver, respecto del Producto Interno Bruto, se habla de una caída del 10,5%, más o menos parecido a lo que fue el 2001. En agricultura, ganadería, caza, silvicultura, hay una caída del 2,2%. Siempre es un sector más pujante, ¿no? Que no viene mal, la cosecha no ha sido mala este año. En pesca la caída es del 3,9%, en explotación de minas y canteras la caída es del 5%, la industria manufacturera cae 7%, electricidad, gas y agua cae 6,7%, la construcción cae 18%, comercio mayorista 15,5%, hoteles y restaurantes más del 30%, 30,9%, transporte y comunicaciones 14,8%, intermediación financiera, los bancos 13,7%, actividades inmobiliarias cae 15%. Hemos visto en la ciudad de Buenos Aires, creo que las operaciones inmobiliarias en el mes de marzo, creo, abril, caían alrededor del 50% en cantidad también.
Administración pública, bueno, 0. Enseñanza cae 6,3%. Servicios sociales y de salud, 4,6%. Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, 17,6%. Hogares privados con servicio doméstico, 10%. O sea, esas son las caídas que se van registrando, los primeros datos que tenemos de lo que es la magnitud de la crisis económica. Y por otro lado, tenemos, según el EMAE, el estimador mensual de actividad económica, un dato que genera el INDEC mes a mes, nos habla en marzo de una caída del 12%. Y en abril una caída del 21%. El INDEC muestra en marzo caída del 17% en la industria. La construcción en marzo cayó 47%. La recaudación fiscal, que en marzo había caído 8%, en abril cae 25%. El despacho de cementos, que en marzo había caído 47%, en abril cae 55%. La producción de autos, en marzo había caído 34%, en abril 100%. O sea, no hay producción de autos. Las exportaciones están cayendo en abril 42% y las importaciones 45%. O sea, estamos ante una crisis económica muy grande. Yo creo que guardados en casa, y especialmente personas de clase media y clase alta, no lo vemos, pero estamos en un escenario muy complejo que la verdad es que hay que empezar a tomar conciencia porque lo que viene creo que puede ser muy complicado y bueno, lejos de asustar, creo que hay que tomar conciencia simplemente, y creo que es nuestro rol de economistas hablar de la economía. Por supuesto, después está lo sanitario, vendrá una discusión si es más grave el virus que la recesión. Yo escribí una nota hace un tiempo en Infobae que se titulaba que el exclusivo foco en lo sanitario olvida el foco económico. Probablemente veamos menos contagiados y menos muertos que en otros países, pero la verdad es que la crisis económica genera un problema que posiblemente sea mayor que lo que puede generar el propio virus, que de todos modos hay expertos en sanidad que dicen que nos vamos a contagiar todos igual, si no es ahora será después, pero el virus no se va a ir a su casa, con lo cual en lo sanitario hay muchos economistas que quizás no entendemos de cuestiones de sanidad, pero pedimos de alguna manera algo más de flexibilización en las medidas para que las economías no caigan en estas dimensiones que estamos viendo. Y por otro lado no se entiende, y esto sí es una crítica mía, que apliquemos la misma política sanitaria en todo el país. No es lo mismo el conurbano en Buenos Aires, con millones de personas viajando en tren y subte, que Santa Rosa La Pampa, por decir, o los pueblos, donde no hay virus, y además no hay agrupaciones de gente como para justificar medidas drásticas como la que se están tomando, donde hay mucho miedo en la gente que no tiene información, pero además el riesgo de contagio es mucho menor. Creo que hubiera habido un cambio más cultural, espontáneo, voluntario de la gente, de quedarse en su casa cuando puede evitar salir, a generar estas medidas que han destruido negocios, empleo y demás. ¿Se fue el audio? ¿Ahí me escuchan bien? A ver, ¿ahora me escuchan bien? ¿Sí? Ok. Bueno, leo las preguntas. Federico, Adrián, ¿hay posibilidad de una migración total de la moneda oficial hacia el dólar? Bueno, yo siempre fui un defensor de la dolarización porque he visto en Argentina, desde 1935 que se crea el Banco Central, la inflación promedio es arriba del 50%. O sea, la inflación que hoy tenemos, o antes de esta situación, no es un año atípico, es la media de la historia argentina. No es un caso atípico tener más de 50% de inflación, es el promedio desde que existe el Banco Central. Entonces yo no creo que Argentina, después de 80 años de intentarlo, con 1000 recetas, vaya a lograr ofrecer una moneda sana propia. Entonces, confío más en la importación de instituciones, y así como Alberti en su momento nos trajo la Constitución de Europa, de Estados Unidos, reducida a nuestra, digamos, y obviamente ambientada a lo que era la Argentina, creo que así como importamos normas, instituciones, debates parlamentarios de otros lugares a la Argentina, también
me parece que podemos importar una moneda que funcione en el mundo. Y más que los argentinos, tenemos una cultura de ir al dólar a proteger nuestros ahorros, y creo que el dólar podría ser una moneda sana. La posibilidad ante estas situaciones de alta inflación y emergencia, digamos, de lo que vamos a ver posiblemente en los próximos meses o el año que viene, de una aceleración de la inflación, siempre lleva a tener que acudir a algún tipo de ancla cambiaria. Puede ser una nueva convertibilidad, como la que tuvimos en el 91, puede ser una dolarización. La realidad es que hay un debate que empieza a emerger, que siempre está cuando la inflación es alta, pero todavía no sabemos, porque también es cierto que la dolarización no termina de resolver los problemas fiscales que tiene Argentina. Si Argentina dolariza la economía, seguramente lo primero que vamos a ver es la estabilidad monetaria como consecuencia de no poder emitir moneda. Pero el problema siguiente es, bueno, ¿y qué hacemos con el desequilibrio fiscal? Tiene que haber una reforma integral del Estado y acomodar las cuentas públicas para decir, bueno, ahora no tengo desequilibrio fiscal y entonces tengo moneda sana. Pero muchos dicen, si ya vas a hacer el esfuerzo de corregir la cuestión fiscal, entonces no necesitas tomar el dólar como moneda, te podés quedar con el peso, que también vas a tener estabilidad monetaria con el peso. Lo que pasa es que también, y ahí es, si el gobierno, cualquier gobierno, tiene posibilidad de emitir moneda en lugar de ajustar el gasto, va a emitir moneda. Lo hemos visto en 80 años. Entonces, yo creo que poner un corset, como fue la convertibilidad en su momento, contribuye a obligarnos a los argentinos a ajustar lo fiscal si no queremos terminar en situaciones de extrema pobreza. Entonces, sin duda, a mí me gusta la idea de dolarizar, es un debate que se va a dar seguramente en los próximos días, semanas, meses, lo vamos a ver en los diarios. Hay gente a favor, gente en contra. Lo que no podemos pensar es que por dolarizar vamos a resolver todos nuestros problemas estructurales. Va a resolver la inflación, va a resolver algo que es muy importante, que es el riesgo de devaluación. O sea que hoy el riesgo país que tenemos, que es muy alto, y siempre en la historia argentina el riesgo país ha sido muy alto, obedece a que Argentina siempre tiene un riesgo muy grande de devaluar su moneda. Y eso empobrece a los negocios, empobrece a los asalariados y demás. Entonces, cuando uno dolariza la economía, no hay riesgo de pegar un salto en el tipo de cambio. Entonces, al eliminar el riesgo de devaluación, bajan las tasas de interés, y bajar las tasas de interés es una enorme ayuda a los proyectos de inversión para empezar a aprovechar también todos los recursos que tiene la Argentina y el potencial que tenemos en materia de, bueno, de recursos naturales, humanos, para empezar a crecer. Entonces, sin duda sería de ayuda, pero siempre hay que destacar que no es, ningún régimen monetario le va a dar a la Argentina la solución a los problemas estructurales y podríamos decir también culturales que tenemos. Guillermo, buen día Adrián, independientemente de la situación actual del país, ¿cómo incidiría entrar en default y qué consecuencias generaría? Bueno, el default automáticamente hace que el riesgo país explote. Cuando el riesgo país explota, desaparece el crédito. Cuando el crédito desaparece, los proyectos de inversión se vuelven inviables. La recesión es mucho más profunda. Entonces, a toda la cuestión del virus, a toda la cuestión sanitaria, estamos en una crisis económica y social muy grave. Después podemos agregar también la cuestión política, ¿no? Porque si el oficialismo se divide, que yo creo que ya está dividido, una crisis política en un escenario de crisis sanitaria, económica y social puede ser un cóctel explosivo en todo sentido y generar enormes dificultades para los años que van a venir. Pero un default, para empezar, agravaría la crisis económica y social. Eso está claro, lo hemos vivido muchas veces en nuestra historia, y a partir del default, bueno, habrá dificultades. Yo personalmente no estoy muy contento con el equipo económico actual. Quizás un default sea un golpe duro a Guzmán como ministro, y abra la posibilidad de que el propio Alberto Fernández pueda hacer un cambio en la gestión, por ahí tomar a otro de sus ministros. Hay muchos asesores económicos de distintas miradas que pueden asesorar al gobierno actual. Entonces, Guillermo Nielsen, por ejemplo, es una persona que acordó en su momento, tiene experiencia en el manejo de deuda. Entonces, un default tampoco es definitivo. Quizás un mes después hay un cambio en el equipo económico, supongamos Nielsen deja vaca muerta, viene a manejar la economía, se sienta con los acreedores y logra en semanas un acuerdo que nos saque del default. Es un escenario posible. También hay otros más pesimistas,
Pero la realidad es que no es que queremos evitar el default para que los acreedores cobren y para proteger o beneficiar a grupos concentrados y demás. Queremos cumplir con nuestros compromisos, generar Estado de Derecho, generar confianza en los mercados, porque la verdad es que la inversión a nivel externo y a nivel local depende de la confianza que generemos en los inversores. Entonces, si el propio argentino guarda su ahorro afuera, claramente tenemos dificultades para captar esos ahorros, esas inversiones y generarlas en la Argentina. Entonces, tenemos que empezar a cambiar estos continuos defaults a los que vamos y empezar a generar compromiso de cumplir con nuestros, bueno, cumplir con nuestros compromisos. Cumplir los compromisos es posible, lo que pasa es que Argentina tiene que dejar el populismo y avanzar a una economía de equilibrio fiscal, monetario y cambiario, como decíamos antes. Que es todo lo que tenemos que darle al empresario. O sea, no hay que darle al empresario subsidios, créditos, ayudas. No le demos más nada que estabilidad monetaria, seguridad jurídica, estabilidad en las reglas de juego que cambian todo el tiempo, bajos impuestos, si se pudiera. Eso es lo que piden los empresarios. Y ese es el desafío. Pero bueno, seguimos en un camino distinto. Claramente ningún gobierno va a poder venir y resolverlo en cuestión de días, pero por eso digo también es un problema cultural y Argentina se está golpeando la cabeza con cada modelo económico, con cada gobierno, que generalmente no resuelve los problemas estructurales que tenemos. Por eso también pedimos por gobiernos que más que ver la urgencia de la sanidad actual, levante la cabeza y mire después. Yo querría ver un gobierno que hoy esté hablando de lo que van a hacer cuando termine la pandemia, para que como empresario empezar a pensar qué es lo que va a venir. No hay nada de eso, hay mucha incertidumbre, la incertidumbre no es amiga de las inversiones, entonces realmente construir escenarios es muy difícil, no sabemos cuáles son las políticas económicas, no sabemos cuál es el modelo económico, más allá de que después podamos criticarlo, todo esto genera dudas. Y más aún el modelo del gobierno de poner dinero en los bolsillos de la gente. O sea, poner dinero en el bolsillo de la gente no ha ayudado a ninguna economía a salir de la crisis. Lo que hay que poner en la gente es el trabajo. Entonces es un camino muy distinto al que vamos recorriendo y está bien, yo entiendo los eslogans políticos, el punto es qué van a hacer. Y acá creo que en el propio gobierno está dividido porque no podés tener un Nielsen y un Kicillof en la misma mesa chica discutiendo la política económica. Entonces, ¿qué va a ganar aquí? Va a ganar Nielsen, digo Nielsen como podría ser Redrado, como podría ser Melconian, o va a ganar Kicillof, Culfas o Guzmán. Hoy ganó la posición de Guzmán, que creo que es la línea de Kicillof, y en los últimos días hubo un apoyo internacional de Joseph Stiglitz, de Jeffrey Sachs, a economistas que han ganado premios Nobel para apoyar a Guzmán en su búsqueda de consistencia en la deuda, que todos queremos consistencia, pero no se le puede pedir a los acreedores, miren, no van a cobrar nada, así Argentina se vuelve consistente. O sea, el esfuerzo tiene que ser desde el gobierno en recuperar el crecimiento con un modelo económico consistente, genuino, y a partir de ahí poder decir, bueno, en tal fecha te voy a poder empezar a pagar porque hice los esfuerzos fiscales para poder hacerlo. También hay que entender que en el contexto de la pandemia, de la crisis sanitaria, estas discusiones son muy complejas, porque no sabemos cuánto tiempo van a durar la cuarentena, la crisis sanitaria, no sabemos si se va a terminar generando en el invierno, y Argentina se vuelve a Italia en julio, por ejemplo. Entonces realmente es muy difícil pensar, bueno, la cuestión económica. Pero me parece que sí se podrían hacer algunas cosas distintas a cómo se están haciendo, y esa discusión, me imagino que se da en la mesa chica, nosotros la desconocemos. Hoy por hoy, el gobierno se presenta muy lejos de los acreedores y de ese posible acuerdo. Ayer hubo un gesto, que los mercados lo valoraron positivamente, de que si estiraron el plazo y no declararon el default, puede ser que quieran ganar tiempo, ganan un mes, o puede ser que realmente ahora empiece un diálogo que lleve al acuerdo. Eso es lo que se está esperando y habrá que ver qué se logra. ¿Cuál sería el valor real del dólar hoy? Es una pregunta muy difícil. Yo digo el de todos los dólares que hay, porque hay un dólar oficial, que lo pueden adquirir algunos importadores, pero es un dólar al que accede muy poca gente, entonces el grupo de los grandes beneficiados de este gobierno que pueden comprar dólares baratos. Después hay
distintos tipos de cambio hasta que llegamos al blue, que está en 125 pesos. Yo creo que ese es el precio, ¿no? El del blue. Está en 125 y va aumentando. Y es cada vez más preocupante. Eventualmente vendrá una política de sincerar la cuestión cambiaria, como lo hizo Macri en 2016, y entonces dijo, bueno, tomemos el blue como el oficial, y ese salto cambiario nos permita por lo menos sincerar dónde estamos, y a partir de ahí habrá que arrancar. Quizás ese blue que sigue subiendo sea el tipo de cambio de convertibilidad que nos pueda dar estabilidad futuro, quizás sea el tipo de cambio al cual podemos ir a una dolarización. Ese debate se dará en su momento. La verdad es que tampoco 125 pesos es hoy un valor definitivo. Creo que es transitorio y lamentablemente en la medida que la cantidad de dólares sea limitada y la cantidad de pesos no pare de aumentar, vamos a una paridad cada vez mayor, con una depreciación en los salarios en términos de dólar. José, ¿crees que un mecanismo que podría aplicar es un cambio de moneda, no el dólar, sino un nuevo peso, por ejemplo? Bueno, a nivel dólar hay opciones. Puede ser el dólar, puede ser el euro, puede ser el real. En algún momento se planteó que Argentina haga un acuerdo con Brasil dentro del Mercosur, y entonces adoptemos una moneda, peso real, que nos permita recuperar estabilidad monetaria con una moneda como el real, que se va a ir depreciando como lo haría cualquier moneda latinoamericana, y ayuda un poco más a aguantar los desequilibrios y los shocks externos que podamos tener. El cambio de moneda se puede dar. Hoy leía que Alberto Fernández se negaba a la posibilidad de incluir el billete de 5.000 pesos. Yo creo que Argentina ya debería darnos el billete de 5.000 y de 10.000 pesos. Si ustedes piensan que un billete de 50 y 100 dólares equivale a más que 5.000 y 10.000 pesos, Argentina ya está pasando a un peso de 5.000 y 10.000 pesos, digamos, a un billete de 5.000 y 10.000 pesos. O sea, estamos en la situación del austral, prácticamente. No con la hiperinflación de fines de los 80, pero Argentina hoy podría tranquilamente adoptar un billete que tenga una denominación equivalente a los 50 y a los 100 dólares. Generalmente la tuvo. Pero bueno, es un poco también reconocer la inflación que tenemos, y el gobierno lo va a evitar en la medida de lo posible, pero creo que el billete de 5.000 y 10.000 pesos va a venir, y esos ceros un poco asustan, y algún gobierno podría cambiar la denominación. Ahora, cambiar la denominación de peso, como de peso fuerte, le pueden poner el nombre que quieran. El nuevo peso, si se maneja con la misma política monetaria de hoy, es decir, desequilibrio fiscal, y monetizamos el desequilibrio, tampoco ayuda a pensar que Argentina se va a dar una moneda sana a futuro. Lo que tiene que ocurrir es que con esa nueva denominación hay un cambio de política monetaria donde ya no vamos a financiar desequilibrios, sino más bien a tratar de manejar mejor la moneda. Eso puede venir con una nueva convertibilidad, puede venir con una regla monetaria muy firme, pero que va a requerir, para que las reglas monetarias se cumplan, y esto creo que lo aprendimos del gobierno de Macri, es que las reglas monetarias se cumplen si además de la ortodoxia monetaria se aplica ortodoxia fiscal. O sea, vos no podés tener políticas muy fuertes desde lo monetario si desde lo fiscal tenés enorme déficit y después pedís que lo financie lo monetario, porque al final explota, como fueron las LEVAX, como fueron las crisis cambiarias que observamos. O sea que no soy optimista con un cambio de moneda en la propia Argentina si eso no va atado a un cambio de régimen monetario, y ese debate creo que también va a estar ahora. José, el caso de Argentina es muy parecido al de Ecuador. Bueno, sí, en el momento en el que Ecuador dolarizó, yo hace poco, el 9 de enero, estuve en Ecuador para los 20 años de dolarización en Ecuador, me invitaron a dar una conferencia, porque como soy un defensor de la dolarización en Argentina, bueno, fui a decir por qué Ecuador tiene que sostener la dolarización. Ecuador está sufriendo mucho la economía, con un riesgo país más alto que el nuestro, equivalente al nuestro, producto del riesgo que hoy existe de abandonar la dolarización, porque Ecuador, con el populismo de Correa y quienes vinieron después, ha generado enormes desequilibrios, y con el precio del petróleo muy bajo, no hay manera que pueda sostener la cuestión fiscal. Entonces, la dolarización evita el imprimir sucres para financiar el desequilibrio. Si hoy Ecuador no tuviera la economía dolarizada, estaría sufriendo una hiperinflación extraordinaria y una situación parecida a la de Venezuela. Afortunadamente la dolarización contiene esto y pone el foco donde lo tiene que poner. Ecuador tiene que bajar el gasto
porque ya no tienen los dólares del petróleo para financiar el gasto que tenían. Si piensan que lo van a financiar emitiendo sucres, la realidad es que no va a ocurrir, y a todos los problemas que Ecuador ya tiene se va a agregar la cuestión monetaria. Entonces, en ese sentido, Ecuador tiene un problema, pero no es el dólar, creo que es el populismo de Correa, que generó un Estado enorme, imposible de financiar. La Argentina, en el mismo año 2001 que se dio el debate en Ecuador y terminó con la dolarización, Argentina estuvo al borde de implementarlo, terminó optando por abandonar la convertibilidad, y creo que fue el peor de los errores, porque la situación económica, digamos, después del 2001, que nos hubiera dado un equilibrio monetario importante, con un gasto que era la mitad de lo que es hoy, con una situación macroeconómica mucho más consistente, captando capitales y demás, hubiera permitido pasar, digamos, crecer. Para empezar, no hubiéramos perdido los 10 puntos de PBI que perdimos con la crisis del 2001-2002, y nos hubiéramos ganado una década real, la primera década de este milenio, que hubiera generado un PBI per cápita, un nivel de ingresos, el doble de lo que es hoy. En lugar de pegar ese salto, nosotros caímos 10 puntos, y todo el modelo kirchnerista nos dejó en el mismo punto en el que estábamos antes de la crisis del 2001. Entonces yo siempre digo, el kirchnerismo recuperó la economía del 2001, pero no creció la economía. No es que teníamos una capacidad productiva mayor o mejores ingresos respecto del 98, 99 o 2000. La Argentina tuvo una fuerte caída, y todo el crecimiento que tuvo el kirchnerismo, con precios de commodities muy altos, con un contexto muy favorable, y con políticas de demanda y demás, nos permitieron recuperar el nivel de ingresos del pico de la década del 90, pero no pudimos expandir la capacidad productiva. Esto también es importante. Y en realidad las políticas esas pueden ayudar a recuperar la economía, pero no a crecer realmente. Yo creo que hoy, ¿ahí me escuchan bien? Porque veo que hay algo de inestabilidad en la señal. ¿Está? Ahora sí, ¿no? Bueno, creo que Argentina se va a tener que discutir este tema cambiario, monetario, para ver dónde estamos. No sé si quieren hacer preguntas, algún comentario, tomar el micrófono. Erika. Ok. Estamos más o menos en tiempo, no sé si quieren hacer alguna pregunta más. A ver, acá hay una pregunta y cerramos, que Erika me dice también que estamos en tiempo. Dice Manuel, ¿no te parece que mucha gente estaría cómoda con la cuarentena, todos los que dependen y cada vez más del Estado? Bueno, sin duda, para mucha gente quedarse en casa y no ir a trabajar genera cierta comodidad. Sin duda que hay un exceso de planes sociales que ayudan a mucha gente a tener buenos ingresos en este contexto, y bueno, el problema es que nos estamos consumiendo el capital, nos estamos consumiendo a las empresas que financian eso, y es un problema el tener que cambiar el modelo. Lo que pasa es que obviamente culturalmente la Argentina elige ese modelo, lo vemos en cada elección, y entonces las consecuencias son lógicas respecto de lo que elegimos. Y el Estado decidiendo todo, queriendo quedarse con actividades de índole privado, punta de granos, vaca muerta, empresas que van a quebrar. ¿No iremos a otro modelo de país? ¿Qué opinión tenés? Bueno, no sé, la verdad que yo creo que no es un problema de Alberto Fernández, por poner un nombre, el problema de la Argentina. Porque antes estuvo Mauricio Macri y tuvimos problemas muy graves con una manera de pensar muy diferente. Creo que los argentinos tenemos que dejar de apuntar el dedo a los políticos y mirarnos el propio ombligo para entender que el problema de Argentina es cultural, y es algo que alguna vez escuché una palabra de un profesor que tuve en España, Jesús Huerta de Soto, que habla de la estatolatría. Él decía, nosotros en el pasado le pedíamos a Dios que nos dé trabajo, que nos dé salud, que nos ayude a educar a nuestros hijos, le pedíamos que nos ayude. Hoy toda esa ayuda se la pedimos al Dios Estado. Y el Estado, con políticas paternalistas, populistas y demás, cumple un rol que desplazó completamente a la Iglesia,
y entonces estamos en una situación muy comprometida. La verdad que el Estado nos da lo que le pedimos, y la gente votó a Alberto Fernández para que haga lo que está haciendo. Digamos, a la gente le gusta este cuidado paternalista que nos da el gobierno de quedarnos en casa, en lugar de tener que decidir nosotros mismos espontáneamente cuidarnos y quedarnos en casa. Si no nos obliga el gobierno, estaríamos en lugares públicos haciendo otras cosas, qué sé yo. Por supuesto hay diferencias, hay gente que espontáneamente tomaría medidas, otras no. Yo siempre apuesto al cambio cultural para tratar de generar responsabilidad de las personas, pero la realidad es que estamos ante un problema cultural que no tiene nombre. Digamos, no tiene nombre, quiero decir, no es el nombre de Alberto Fernández o Cristina Kirchner o Mauricio Macri, y podríamos ir para atrás. Creo que el problema ha sido de presidentes justicialistas, radicales, militares y de Cambiemos. Y evidentemente el problema no es el presidente. Estamos ante un debate fundamental, y por eso quiero rescatar la iniciativa de este proyecto de Más Industria y felicitarlos porque creo que estos diálogos, estas conversaciones, estas conferencias multidisciplinares, porque por lo que he visto hay conferencias de muchos profesionales de distintas disciplinas, contribuyen a generar un intercambio que, bueno, en definitiva se trata de discutir ideas, de discutir problemas que tiene la Argentina, posibles soluciones, y bueno, desde lo económico, lo que yo siempre le digo a mis alumnos en las universidades que trabajo, es que empecemos por el equilibrio fiscal, monetario y cambiario. Después discutimos el tamaño del Estado, pero el Estado que queramos tener tiene que poder financiarse con impuestos, no con deuda y no con emisión, porque la Argentina explota y va a seguir explotando cada vez que queramos darle más gasto a la Argentina que lo que la Argentina le puede dar. Después, por supuesto, yo apostaré a un Estado más pequeño que permita que las empresas puedan crecer y generar empleo genuino, que sea más productivo, que haya innovación, creatividad, y que sean los empresarios los que tomen riesgos. Es un desafío. Pero empecemos por generar el equilibrio fiscal que pueda permitir generar estas condiciones. La verdad que hemos fallado en distintos gobiernos, y la verdad que ese es el mayor problema que yo veo que tenemos. Bueno, seguramente va a haber más preguntas, no sé, Erika, si tenemos tiempo, te dejo el cierre a vos. Bueno, si te parece, responder a Roberto, que recién sumó, ¿qué opinión te merece el monto destinado a ayudar a las pymes? Que por ahí es una de las medidas que hemos recibido en este último tiempo para evitar el cierre, digamos, de este tipo de empresas. Bueno, a ver, hay un montón de medidas que el gobierno aplica y son comprensivas en este contexto. No hay que pensar que estas ayudas son populistas, como se pueden ver en otros contextos. Si uno mira lo que hace el gobierno alemán, que no es nada populista, está ayudando con el 60% del PBI, gastándolo todo en este año para recuperar la economía. Yo, como decía antes, Alemania tiene margen para generar estímulos fiscales y monetarios de ayuda. Argentina tiene serias dificultades, y con todas las dificultades igualmente está tratando de ayudar a las pymes y demás. Se paga el 50% de los salarios de trabajadores, se otorgan créditos a tasas blandas, se trata de ayudar a que la estructura económica no colapse. Yo insistiré que me gusta más un modelo de bajemos los impuestos a las empresas, y para eso es necesario cambiar de mentalidad y de modelo económico. Creo que si resolvemos el problema del default, ayudamos más a las empresas que con estos planes. Porque resolver el default permite bajar el riesgo país permite que haya crédito en la Argentina o acceso a crédito, tanto para el gobierno como para las empresas privadas. Entonces pongo el foco en otro lado, pero sin duda que estas medidas, en este contexto de situación de pandemia, se pueden justificar, y después, bueno, podemos cuestionar la letra chica, de por qué a este grupo lo benefician y a este no, porque ahí empiezan las cuestiones. O sea, se habla mucho en la literatura de las fallas de mercado, pero también hay fallas del Estado, y el Estado funciona con mecanismos donde muchas veces se beneficia a unos y no a otros. Entonces, y se beneficia especialmente a quienes hacen presión. Acá tenemos problemas de este tipo, donde dicen, ¿por qué vas a ayudar a empresas de este tamaño y no de este otro tamaño? Si en definitiva todas tienen trabajadores que requieren ser salvadas de alguna manera. Entonces, cuando el Estado se mete en cualquier iniciativa de este tipo, siempre hay arbitrariedad, y eso es lo que a mí me preocupa.
la discrecionalidad, la arbitrariedad de favorecer a unos a expensas de otros, porque siempre hay que recordar una frase que los economistas repetimos mucho, que es: no hay almuerzo gratis. Nada de lo que hace el Estado lo financia el propio Estado. Lo financia el contribuyente siempre. Siempre. En el corto, mediano y largo plazo. Con lo cual, hay que pensar que la ayuda que el Estado da no la da el Estado. No es que el Estado es solidario. El que es solidario, entre comillas, es el contribuyente. Y como contribuyente, al que le aplican impuestos que siempre son coercitivos, no es voluntario, no es solidario, y para mucha gente ese es el problema. Entonces, yo siempre trataré de insistir que los equilibrios macroeconómicos, y hablo como economista, no como médico y otras miradas que seguramente van a tener en otras charlas, como economista creo que si no recuperamos el equilibrio fiscal, monetario y cambiario, Argentina va a sufrir de inflación, de recesión, y va a agravar la cantidad de contagiados y muertos en el mediano y largo plazo, porque la economía no es algo ajeno a nosotros, somos nosotros mismos los que intercambiamos y generamos a partir de lo económico la solución para nuestras propias vidas. Entonces me parece que siempre hay que apuntar a esa solución de mercado, que va a ocurrir en la medida que logremos esos equilibrios, en términos técnicos, fiscal, monetario y cambiario, y siempre pongo el foco ahí. Creo que estos planes, en la medida que nos separan de esos equilibrios, se pueden entender transitoriamente, pero habrá que buscar una solución más de fondo. Yo termino con esto. Cuando Estados Unidos tuvo la Segunda Guerra Mundial, aumentó el gasto público del 10% a más del 40% del PBI. O sea, se cuadruplicó el tamaño del Estado. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 1946, pero un año después, 1947, el gasto público volvió al 10%. Entonces, si yo les muestro cómo fue el gasto, venía con el 5 al 10% más o menos estable de décadas. Por la guerra pegó un salto fenomenal, terminó la guerra y bajó al mismo nivel. Eso hizo que Estados Unidos en la posguerra se convierta en potencia mundial. Argentina, en la crisis del 2001, hizo algo parecido. Duplicó el tamaño del Estado, pasando del 25% del PBI al 48% del PBI, el gasto público. Gasto público consolidado, gobierno nacional, provincias y municipios. Ahora, el doble tamaño del Estado es impagable. Uno puede entender que en el medio de la crisis del 2001, con 50% de pobreza, apliquemos ayudas económicas. Lo que no se puede creer es que del 2003 al 2015, o hasta la actualidad, que la economía salió de la crisis, digamos, de la crisis del 2001, con la gravedad del caso, la Argentina mantuvo el nivel de gasto en arriba del 40% del PBI. Ese Estado no se puede financiar. No es una crítica concreta a que hayan jubilado gente que no tenía aportes, o a que hayan dado tal X plan social o programa social a un sector que seguramente lo necesita. Es en el agregado de planes y gasto que el gobierno se dio en los 3 niveles de gobierno, ese Estado es impagable. Entonces lo que estamos haciendo es generar un Estado enorme, digamos, que sigue esperando esa corrección. La economía nos va a tener que llevar en algún momento, por las buenas o por las malas, a esa corrección que nos devuelva al 25% de gasto público sobre PBI, que puede ser financiable en el tiempo. De nuevo, insisto, no estoy pidiendo que en este contexto de pandemia hagamos esa reforma, es muy difícil, pero terminada la crisis, tenemos que emprender un camino transitorio y muy doloroso para volver a un Estado que se pueda pagar. Si no, los desequilibrios macroeconómicos se van a traslucir en inflación, falta de crédito, recesión, etc. La verdad que si no reacciona el Estado, lo va a hacer el mercado, como pasa siempre, y cada crisis cambiaria termina licuando nuestros sueldos, nuestros salarios, nuestros ingresos, y finalmente la caída va a ocurrir igual. Pero puede ser mucho menos dolorosa que la que estamos viviendo, y se va llevando ya mucho tiempo, ¿no? Porque lleva por lo menos una década el tratar de ajustar ese tamaño de Estado, y se va a llevar 2 décadas ya, y probablemente sigamos con serias dificultades para volver a crecer. Bueno, lamento el pesimismo. La verdad es que los desequilibrios son severos como para ser optimistas respecto de lo que viene, y en este contexto donde los problemas son múltiples, porque son económicos, sociales, sanitarios y políticos, los políticos no hablamos porque no es mi especialidad, pero existe, va a terminar redundando en dificultades, y creo que es bueno analizarlas y conversar sobre ello. Bueno, de vuelta, Erika, muchas gracias a todo el equipo por darme la oportunidad, y a todos por asistir. Y bueno, seguramente seguiremos conversando en otra oportunidad.
Muchas gracias a vos, Adrián, por el tiempo, por compartir tus conocimientos, tus estudios y estas reflexiones. Ahí la gente también te está agradeciendo. Rescato el pie que me diste recién de que esto es un cambio cultural, que va mucho ligado a las decisiones que tomamos cada persona, y en esto aprovecho también a invitarlos a la charla que viene, la semana que viene, que se va a referir a esto. Tenemos a Andrés Guardo, que nos va a hablar, el coach, nos va a hablar de, bueno, él entiende esta pandemia como una meseta, un momento en donde tuvimos que frenar y ponernos a reflexionar acerca de cuáles son estos sistemas de creencias o estos patrones sociales, colectivos que nos mueven o que nos hacen movernos hacia determinados lugares, y cómo a través de algunas herramientas podemos comenzar a funcionar de otra manera, desde lo personal, desde lo colectivo, desde lo empresarial, desde los negocios también. Así que invitados a poder hablar también desde otro espacio, como recién nos mencionaba Adrián. Bueno, estamos tratando de abordar desde lo social, desde lo psicológico, desde lo económico, desde varias aristas que nos puedan ayudar a salir de esta crisis. No va a ser de la mejor manera, pero sí por lo menos fortalecidos y con algunas ideas un poco más claras. Les agradecemos a todos la participación, que se hayan quedado con nosotros hasta el final. Adrián, muy claro, y realmente nos interesa mucho continuar trabajando con vos. Vamos a compartir las notas que estás escribiendo acerca de esta temática a través de nuestro espacio del correo electrónico, donde siempre socializamos las propuestas con los que han participado de estas charlas, y más que invitados a continuar en estos workshops, Adrián, obviamente, a continuar con Más Industrias. Bueno, muchas gracias, Erika, y un abrazo a todos.